Sí, 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 ahí llega. Samuel reunió al pueblo y después de que reconoció como rey a Saúl, ¿cierto? Les comenta que recuerden que él siempre actuó con honestidad y justicia como líder. ¿Hay ruido? Dani, cambiemos el otro, ¿no? Diciendo no. Entonces, teníamos el discurso de Samuel. Samuel reúne al pueblo y les recuerda que siempre actuó con honestidad y con justicia y fue un buen líder. Les pregunta si acaso él alguna vez engañó, robó o hizo algo injusto. Todo el pueblo estuvo de acuerdo de que no y tenía como testigo a Jehová acerca de aquello. Tenemos claro que Samuel era un buen líder y Dios lo había puesto, ¿cierto? Después Samuel hace memoria de Israel desde el momento que lo sacó de Egipto, igual como lo hizo anteriormente. Y le dice, Jehová lo sacó con mano poderosa y hasta aquí han llegado y yo lo he sustentado, ¿verdad? Después menciona cómo algunos jueces como Gedeón, Barak y Jefté, Dios los utilizó para poder hacer su obra. Samuel exhorta al pueblo a que y al rey a servir al Señor, a no ser rebeldes, a ser hombres de Dios. Samuel nuevamente exhorta al pueblo en el versículo 14 y 15, diciéndole que deben hacer la voluntad del rey y que duramente era caer en un Dios vivo. Entre el 18 y el 25 sigue haciendo lo mismo, pero en una parte Samuel ora para que Dios envíe relámpagos y lluvias fuertes sobre los sembradíos y estos fueron destruidos. De esta forma estaba demostrando su poder absoluto, ¿ya? Igual como lo fue en el capítulo 7 cuando fueron a pelear con los filisteos. Dios utiliza estos medios geográficos, ¿cierto?, o de la naturaleza, para mover al hombre y que vean la fuerza que él tiene, ¿ya? Eso es más o menos lo que podría contarles del capítulo 12. Ahora, antes de empezar, mi intro dice, les voy a contar una historia acerca de un alpinista. Este alpinista por 2 años se preparó para llegar a la cumbre de la Aconcagua, una de las cumbres más altas de Sudamérica. Conociendo los riesgos asociados y la travesía que se venía, decidió ir solo. Dijo, yo me la puedo, yo voy solo. Y sin hacer caso de nada, del clima y todo lo que venía, comenzó a escalar. Comenzó a subir, a subir, a subir. De repente se desató una tormenta, como estaba pronosticado. Este hombre, de repente, no pudo más y se fue. Se deslizó y la tormenta era muy grande, él no veía nada, de repente casi se ahorca, pero estaba bien agarrado a una cuerda, ¿ya? Porque él había puesto, obviamente, porque era experimentado, los clavos estos para que se pudiera guiar la cuerda. De repente empezó a gritar, ayuda, ayuda, pero no había nadie, se había ido solo, ¿ya? De repente dijo, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, pero nadie le escuchaba, el silencio era absoluto. De repente dijo, Señor, si tú existes, verdaderamente ayúdame. De repente se escuchó una voz que le dijo, corta la cuerda. Y él dijo, oh, no, estoy imaginando. Vuelve a escuchar la voz que decía de su interior, corta la cuerda. Y el alpinista no quiso hacer caso. Al día siguiente, como no volvía, subieron a buscarlo y lo encontraron plenamente aferrado a la cuerda, congelado, había muerto. Y habían 2 metros de distancia de su cuerpo al piso. Esto me recuerda a una película, no sé si ustedes la vieron, Límite Vertical, donde el papá sube con los hijos y así comienza la película, es súper interesante. Y finalmente se están cayendo y el papá decide cortar la cuerda porque el peso era demasiado para esa sola cuerda, ¿cierto? Esta conexión entre estas dos cosas nos simbolizan de que a veces tomamos cosas y no las soltamos. Dios nos guía y nos lleva a través de la palabra a que si aprendemos algo y si algo nos está atando, y si bien la cuerda de supervivencia, a veces hay que soltar las cosas, ¿ya? Y no aferrarnos a aquello. Bien lo decía Heriberto.
Me leyó los apuntes, parece. Y no hay que aferrarse a las cosas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar, Señor, y poder estar aquí, Señor. Hemos apartado este tiempo para buscarte, para estar en tu presencia, para cantarte, Señor, y exaltarte, porque tú eres maravilloso y eres digno de toda honra y toda gloria. Te pido, Señor, que me guíes, Señor, en el estudio de tu palabra y me ayudes, Señor, a entregar las ideas que tengo para el pueblo, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a hacerlo de la mejor manera. Amén. Ya. Vamos a Samuel, primera Samuel, capítulo 13. Dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, voy a dejar ahí, ¿cierto? Existen algunas contradicciones porque el texto dice había reinado 1 año y después de 2 empezó a hacer cosas. Hay otra versión que dice, la lenguaje actual dice, Saúl ya era adulto cuando comenzó a reinar. En la versión de las Américas dice que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 42 años por Israel. Hay una contradicción ahí en los comentaristas que dicen, pero ¿cómo? Pareciera que tenía 1 año, no, si tenía 2, tenía 30, pero finalmente eso no tiene relevancia. La numerología se entiende que la Biblia no tiene errores, ya partamos de esa base, no tiene errores. Si lo que está escrito no lo logramos quizás dimensionar o entender, es lo que está escrito, es lo que Dios quiere que sepamos, ¿ya? Entonces, durante 1 año quizás no hizo mucho, por eso se menciona, estuvo 1 año en el reino y nada, ¿ya? Y vamos al 2.º año. Entonces, finalmente, lo que está escrito es lo que realmente importa. Dice, el 2 escogió luego 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Mimax y en el monte Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada uno a sus tiendas. Después de un tiempo, ¿cierto? Como vemos en el versículo 2, él eligió a este equipo. Recordemos lo que el Señor le dijo a través de Samuel al pueblo, que iba a elegir, ¿cierto? Desde la misma gente iba a sacar soldados, ¿cierto? Iba a buscar las que iban a amasar y todas las cosas, ¿cierto? Versículo 8:11. En adelante comienza a relatar todas estas cosas que iban a pasar. Y se cumplieron, efectivamente. Entonces, dice que 2.000 se quedaron con Saúl en Mismac. Ahora, Mismac no es una hamburguesa, para que tengan claro. Sino que Mismac es una de las ciudades históricas y estratégicas de la tribu de Benjamín. Estaba situada al norte de Jerusalén. El texto menciona que 1.000 hombres se quedaron con Jonatán. Y aquí quizás nos perdimos porque Jonatán es la primera vez que aparece en el texto, ¿ya? Y aquí comienzan como las dudas. Si tenía 30 años cuando comenzó a reinar, ¿qué edad tenía Jonatán? Si ya estaba dispuesto para la guerra. En Números 1:3 dice que la edad para salir a la guerra era de 20 años. Entonces no me hace sentido, ¿ya? Porque si tenía 20, no podía haberlo tenido a los 10. Bueno, no importa, ¿cierto? Volvimos a lo que dijimos antes. Lo que está escrito quizás hay un error ahí porque está en hebreo, en arameo. ¿Sí? La traducción se puede haber cambiado. Lo importante es que tenemos aquí a un Jonatán peleando al lado de su padre, ¿ya? Y estaban en Gabá de Benjamín, una ciudad histórica ubicada en la región montañosa al norte de Jerusalén. Ahora, Gabá significa colina. 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar la trompeta en todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Acá vemos que Jonatán atacó la guarnición filistea. Una guarnición es un control fronterizo, territorial, geográfico, donde se encontraban al norte de Jerusalén. Si se fijan, lo que está pasando acá es que los filisteos se están acercando cada vez más a Jerusalén,
¿ya? Están entrando camufladitos y de a poquito están llegando para vencer desde dentro a Israel, ¿ya? Tal como lo vimos en el capítulo 7, también estaban infiltrados dentro de Jerusalén los filisteos. Obviamente, esto resultó en una victoria. Ahora, ¿habrá mandado Saúl a su hijo? ¿O Jonadán actuó solo por colores propios? No lo sabemos. Pero obviamente esto tuvo una consecuencia. Ganaron, ¿ya? Vencieron a esta guarnición y Saúl estaba muy contento y en su euforia sacó a todos los soldados a gritarle a todos los hebreos por todo el país diciendo: ganamos, ganamos, vencimos la batalla. Obviamente, sonando trompetas, y las trompetas son instrumentos como nosotros los conocemos de metal, pero también eran de cuerno, de cabrito, ¿ya? Se llama shofar, usados para anunciar el día de Jehová, para dar armas de guerra, para convocar a asambleas y adorar y celebrar. Esa era la función. ¿Se recuerda cuando dieron la vuelta los israelitas? ¿Cierto? Tocaban trompetas. De la misma forma, querían meter voces diciendo: oye, ganamos la guerra, ¿ya? De esa forma. Vamos al 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl se estaba llevando la honra de la victoria. En ningún minuto dijo: la guerra la ganó Jonadán, mi hijo. Aquí estamos viendo realmente el carácter de Saúl. Cómo él era realmente. Él se estaba ganando la honra. Si bien el líder se ve beneficiado de lo que hagan su equipo, ¿verdad? Finalmente, a veces el que se lleva todas las honras es el jefe, pero si él no hizo nada por aquello, no tendría sentido, ¿verdad? Ahora, dice que los israelitas se estaban volviendo abominables. Ahora, la concepción que nosotros tenemos de abominable es algo ofensivo, ¿cierto? Que repugna, que no es bonito, ¿cierto? En realidad, aquí era como molestoso, como una pulga en el oído. Como un pueblo tan chico, que no tenía ejército, que era como la primera vez que salían a pelear, era tan molestoso. Eso era para eso eran los judíos a los filisteos. Entonces, dice después que el ejército se juntó junto con Saúl en Gilgal. Gilgal fue el primer campamento de los israelitas cuando cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida. Vamos teniendo estos lugares muy claros para que vamos viendo cómo se va desarrollando esta situación. Vamos al 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y el pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmac, al oriente de Bet-Aven. Después de aconteció esta victoria, era de esperar que los filisteos no se quedaran sentados sin hacer nada. Vemos acá cómo llegó esta gran cantidad de ejército. Era tremendo, 30.000 carros. Nuevamente hay comentaristas que dicen: no, se equivocaron, son 3.000 nomás. Después dice 6.000 hombres de a caballo. Y hombres tan numerosos como la arena del mar. Entonces la explicación está ahí mismo. Si era tan grande como la arena del mar, incontables, es posible que hayan sido 30.000. Ahora, los carros son como, digamos, como los tanques de hoy día, ¿ya? Entonces era el tremendo ejército. ¿Y qué pasó? Aquí dijeron: vamos todos a pelear, mejor no. ¿Ya? Vamos, al 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas y en peñascos, en rocas y en cisternas. 7. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gab y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Luego de ver el tremendo poderío bélico que tenían los filisteos, muchos dijeron, mejor decimos, aquí corrió que aquí murió, ¿cierto? Pero siguieron acompañando este ejército a Saúl. Se escondieron en todas partes. Se escondieron en cuevas, en fosas, peñascos y en rocas y en cisternas. Algunos incluso cruzaron el Jordán. ¿Qué nos representa eso? Volver atrás, retroceso. ¿Ya? Pero aquí, al contrario, no se afirmaron de la cuerda. Aquí soltaron la cuerda que era Cristo. Entonces, volvieron atrás. No se aferraron a la cuerda que es Cristo. El pueblo, que continuaba con Saúl, temblaba, tenía miedo, estaban llenos de temor. El pueblo pidió rey, pero un rey que los guiara en la batalla. Dijeron, nosotros no queremos llamar al Señor, nosotros queremos un rey físico que vaya a la pelea. Con este ejército no vamos a ningún lado. ¿Cierto? No creo que lograran mucho. El 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. No tenemos registro de que Saúl haya mandado una carta a un emisario diciéndole a Saúl, oye, nos vemos en 7 días más para presentar el sacrificio. Los comentaristas dicen que es posible que durante este vocerío de las trompetas, Samuel haya mandado mensajeros a Saúl diciendo que lo esperara 7 días en Gilgal para hacer holocausto. ¿Ya? Ahora, no era extraño para Saúl que pudiera ser así, porque lo dijo en el capítulo 10, versículo 8, luego bajarás a Gilgal y descenderé para hacer holocausto, espérame 7 días. Entonces dijo, entendemos de que sí ocurrió, ¿ya? De esa forma. Está mencionado, no está escrito, pero está mencionado, ¿ya? Pero el pueblo estaba intranquilo, se estaba desesperando, porque Samuel no aparecía, los soldados seguían desertando, Saúl no podía controlar al pueblo, no tenía la capacidad de líder del pueblo. Entonces Saúl pidió que trajeran el holocausto y lo ofreció. Saúl no podía primero ofrecer holocausto. Primero porque era de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Solo, dice, no era sacerdote. Según la ley de Moisés, solo los levitas y los sacerdotes descendientes de Aarón podían autorizar para realizar sacrificios. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Desobediencia al profeta, porque ya le había dicho que él iba a ir y que él iba a hacer el holocausto. Pero él tuvo miedo. Vio la deserción de cómo estoy quedando solo. Y veamos en 2 Crónicas 26, que nos narra la historia del rey Usías o Azarías, quien también en creerse el rey de Israel, en creerse el mero mero, ¿cierto? Él va y él mismo prepara el incienso y lo quema en el altar. Y fue castigado con lepra. ¿Ya? Entonces, no es la primera vez que pasa. Ahora, Salomón también lo hizo, pero él lo hizo como correspondía. Vamos al 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmac. Después de que terminó el holocausto, justo, tiene que ser así, ¿cierto? Cuando a uno lo pillan. Justo, llegó Samuel y salió a recibirlo Saúl y ese saludo viene siendo como bendecirlo, ¿ya?
como cuando uno lo saluda a uno, bendecido hermano, Dios te bendiga. Algo así, porque él ya se creía como un sacerdote más. Entonces le dice en mi pensamiento, mírame Samuel, ahora yo también soy sacerdote. ¿Ya? Pero ¿qué le dice? Yo creo que Samuel ni siquiera le dio la mano, le dijo al tiro, ¿qué has hecho? Y esto nos recuerda lo que pasó en Génesis. ¿Se recuerdan? Capítulo 3, cuando entra el Espíritu del Señor al jardín del Edén, ¿cierto? Y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto? ¿Cierto? ¿Y qué pasa aquí? Saúl empieza a echarle la culpa a todo el mundo, así como Adán, a la mujer, y le dice, la culpa es del pueblo, la culpa es de Samuel que no llegaba, la culpa es de los filisteos que estaban ahí. Él en ningún minuto reconoce su error. ¿Qué hace el hombre? Dice, la culpa es de la mujer no, de la serpiente. Entonces eso nos tiene que hacer recapacitar que a veces nosotros no somos capaces de reconocer nuestros errores. ¿Ya? Ahora, eran 7 días. Yo creo que Samuel igual estaba medio preocupado, o sea, no hay respuesta, se me está arrancando la gente. Y el día tiene 24 horas, ¿verdad? Preparar el holocausto no eran 5 minutos, no era cosa de agarrar al animalito, degollarlo y tirarlo a las brasas. No, tenía todo un ritual, ¿ya? Entonces, la historia nos dice que Samuel se desesperó, estaba muy preocupado, él veía que todos se les venían encima, los hombres preocupados, dice ahí que la gente estaba preocupada porque Samuel no venía, porque seguramente el calmante de Saúl era, no sé, Samuel ya viene, ¿y a qué hora? Ya merito, ¿a qué hora merito? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Entonces, Saúl estaba realmente desesperado. Ahora, pensemos en situaciones reales para nosotros. ¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones que nos agobian? No tengo trabajo, tengo que pagar las cuentas, no tengo algo para echarle a la olla, ¿cierto? Una enfermedad. Entonces, tenemos que buscar la dirección de Dios, esperar en Dios, ¿cierto? Lo que más cuesta es esperar, ¿cierto? Lo que más cuesta es esperar. Ahora, pensemos, Saúl, antes de conocer a Samuel, él no conocía a Samuel. Él lo conoció porque se le perdieron los burritos y llegó al pueblo. Y el lacayo, el que andaba con él lo llevó a Samuel, ¿cierto? Entonces quiere decir que nunca él había ido a un ritual. Nunca había participado de las actividades religiosas de Jerusalén. Entonces, con mayor razón, él no sabía cómo celebrar un holocausto. Vamos al 12. Dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré, pues, y ofrecí holocausto. Saúl estaba actuando en sus fuerzas y se esforzó, dice ahí, y ofreció el holocausto, o sea, como saliera nomás. ¿Se fijan? No hubo preparación, no es que él supiera, lo hice nomás. Saúl no supo esperar en contraste con lo que nos enseña Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Vamos al 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces vemos que Saúl le dice que había actuado locamente, o sea, a ciegas. Llegó y actuó nomás, lo primero que hizo, ¿cierto? Esta palabra locamente se utiliza para señalar errores impulsivos que le costó caro a Saúl, porque no había guardado el mandamiento de Jehová. Veamos lo que nos decía 1 Samuel 12, 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres y le oyeres su voz y no
fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey sobre vosotros sirva a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Actuó mal. ¿Ya? No obedeció, no hizo caso a lo que recién, poco tiempo antes, le había dicho Samuel que hiciera. Vamos al 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora cuando le dice, tu reino no será duradero, ya no tendría dinastía, significa esto. Ya. Contigo se acabó, tú eres el único rey y tu familia ya no más. ¿Ya? Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a ir conociendo el carácter de Jonatán. Y que era muy, muy parecido al carácter de David. Y por eso que se hicieron tan amigos. ¿Ya? Pero por la culpa de su padre no va a haber dinastía. Y tu familia ya no será reconocida por hacer la voluntad de Dios, sino por lo contrario, por desobediente. Entonces nosotros, todos si a alguien le preguntan, ¿quién es Saúl? Dice, el primer rey de Israel. Y nada más. No tiene más consecuencias, como podemos hablar de otras personas de la Biblia. ¿Ya? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este varón es el rey David. Honroso mi nombre. Dice, en Hechos 13:22 se confirma esto cuando el apóstol Pablo menciona que Dios halló en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a su corazón, que hará su voluntad. ¿Qué significa conforme a la voluntad de Dios? Que busca genuinamente a Dios. Su mente, sus acciones estaban orientadas a servir y vivir para Dios. Es sensible al arrepentimiento. Recordémoslo, cuando él pecó, él se humilló directamente. ¿Qué hizo Samuel? Se justificó. Perdón, Saúl. Saúl se justificó. ¿Ya? Pero David se humilló, pidió perdón. Y ustedes, si leen los salmos, continuamente pide perdón por todo. ¿Ya? Se humilla. Es un corazón contristo. Es un hombre que hace la voluntad de Dios. Jehová lo ha designado como príncipe. ¿Y por qué como príncipe? Porque Dios es rey. Y él estaba debajo. Ese era el príncipe. Y lo menciona. Y con Saúl también lo hizo. En los versículos anteriores también dijo que iba a ser el príncipe. ¿Ya? Termina diciendo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recordemos que Jehová les dio un rey conforme a lo que pidió el pueblo. El pueblo quería un hombre grande, un hombre bonito, un hombre, ¿cómo no? No, ¿cierto? Que tuviera fuerza, que fuera vigoroso, que cuando lo miran es imponente. ¿Qué es lo que busca el hombre cuando mira? Sí, pum, alguien imponente. Ese sí, ese tiene pinta jefe. ¿Cierto? No el chiquitito. Entonces, pero Dios buscó a alguien conforme a su corazón, a que hiciera su voluntad. Dios lo miró y dijo, este chiquitito sí sirve. Este que cuida a la ovejita, no el otro. El grandulón, eso. Veamos lo que nos dice Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Dios se proveyó de un rey para Israel. Entonces, ¿cambiamos carne? No. Cambiamos a alguien que no estaba conforme a la voluntad de Dios por alguien que sí iba a estar en la voluntad de Dios. Vamos al 15. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, de Gilgal a Gabal,
de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Después se levantó Samuel. Lo más seguro que estaba decepcionado de Saúl, pero tampoco podía esperar mucho. Tampoco él estuvo muy de acuerdo con el reinado de Saúl, y se fue a Gabaa de Benjamín. Saúl no sintió ningún remordimiento, ni siquiera alguna reflexión por lo que había pasado. Siguió pensando en cómo vencer a los filisteos y empezó a contar la gente. Le quedaban 600. ¿Qué puedo hacer con 600 para una guerra con tanta gente que se nos mencionó en los versículos anteriores, en el 5, si no me recuerdo? Pero recordemos que las proezas del Señor son grandes. ¿Con cuántos peleó Gedeón? Con 300. ¿Cierto? Y estos hombres fueron los que lamieron el agua, ¿cierto? Tenía 30.000, pero quedaron 300. ¿Quién hace eso? El Señor solamente. Sansón, con la quijada de un burro, mató a mucha gente. Así tenemos varios ejemplos en la Biblia. Saúl no cortaba la cuerda del orgullo. Él estaba empecinado en hacer las cosas, pero por sus fuerzas. Vamos al 16. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos estaba, se quedaron, perdón, leí mal. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mismac, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos, 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba al camino de Ofra, hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mirá, al valle de Seboim, hacia el desierto. Acá vemos que Saúl sí regresó a Micmac junto a su hijo. Luego vemos que el ejército de los filisteos se dividió en 3 escuadrones. Ahora, estos escuadrones son grupos de asalto. Pensemos en los ejércitos de hoy día, son grupos de asalto que conocen de guerra, que saben cómo atacar, ¿ya? Y rodearon en 3 puntos, pensemos en un triangulito, ¿ya? En 3 puntos estratégicos a la ciudad. Y ahí iban a atacar a Israel. Y no eran personas buenas, eran personas que tenían destreza militar, ¿ya? Y recordemos que eran 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y muchos hombres o soldados, ¿cierto?, como la arena del mar, que estaba en el versículo 5. Vamos al 19. Y toda la tierra de Israel, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanzas. 20. Porque por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y componer sus aguijadas. Lo que proponen los comentaristas en esta situación es que los herreros, ¿ya?, los que trabajaban en el fierro, habían sido o eliminados por los filisteos, habían sido coimeados o raptados, ¿ya? La idea era que no hubiera nadie que pudiera fabricar
algo metálico para poder pelear, ¿ya? Espadas en este caso. Por lo demás, los filisteos dominaban el arte de la celulosa y de la herrería, la metalúrgica y todo lo demás, porque estaban aliados con los egeos, que dominaban muy bien este arte. Entonces era un secreto para ellos y ellos no dejaban que nadie más lo supiera. Entonces nos vemos aquí que los hebreos debían ir donde los mismos filisteos para pedir que le afilaran el hacha, el asadón, porque a todo esto no tenían espada. Ellos eran campesinos. Entonces, ¿qué tenían? Herramientas más básicas. Además, tenían que pagar por cada servicio. Y un pin equivale a 7.6 gramos de plata. En valor actual serían como 19.000 pesos, más o menos. Y la tercera parte de un ciclo son 3,8 gramos de plata, que equivaldría como a 9.500 pesos. Eso está calculado como a 2.5 dólares por gramo, ¿ya? Equivaliendo a 1.000 pesos, más o menos ese sería el resultado. Pero lo concreto es que debían pagar por el servicio y los filisteos no querían. Entonces estaban cobrando una tarifa alta. Quizá alguien dice, no, voy a ir a afilar un hacha por 20 lucas, es medio caro, ¿cierto? Mejor me compro una piedra central y lo hago yo. Pero ni siquiera existía eso. No es como cuando uno ve en la película que el mismo soldado afila su hacha. No, ellos tenían herederos para hacer esta pega. Vamos al 22, dice. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmac. Entonces, ¿cómo podemos ir a hacer una guerra con 2 espadas? Difícil. Entonces, lo que podemos ver acá es que, primero, cuando yo estoy en una condición mala frente al Señor, el enemigo te pone trabas, ¿cuál era la palabra? Te pone barreras, ¿ya? Te inhibe, ¿cierto? Te pone barreras, te pone estos 3 puntos, estos 3 flancos que estaban rodeando, te rodea, te ahoga, ¿ya? Y más encima te quita las armas, ¿ya? Entonces, si lo comparamos, que nuestra arma es la palabra del Señor, si no estamos en comunión con Dios, ¿ya? Y nos está rodeando el enemigo, nos está ahogando, como decía. ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones? Ahora dice, solo Jonatán y Saúl tenían armas con ese ejército humano. Israel no llegaba a ninguna parte. Y veamos lo que nos dice el versículo 23. Y los filisteos avanzaron al paso de Micmac. Era un desfiladero rocoso y profundo ese paso. ¿Ya? Al posicionarse allí, los filisteos establecían la fortaleza indestructible. O sea, estaban rodeados por todos lados y no iban a poder pasar. No había posibilidades. Todo lo que hemos visto han sido puras derrotas. Al minuto no hay posibilidad. Las fuerzas de Saúl podrían haber sido hartas, su vigor, ¿cierto? El ganar una pequeña victoria no era ganar la guerra. Se estaba viendo mermado, hizo todas las cosas mal, ¿ya? Entonces, en el mensaje de hoy día podemos ver algunas señales de fracaso espirituales de Saúl. La impaciencia reemplaza la obediencia. Saúl permitió que las circunstancias lo dominaran. Saúl no quiso esperar en Dios. Muchas veces el fracaso espiritual comienza con queremos soluciones rápidas, nos desesperamos, dejamos de confiar en el propósito de Dios. 2, el medio controla las decisiones, nos abruman las situaciones.
Saúl vio que el pueblo se desesperaba y tuvo temor. Cuando el temor gobierna la vida de uno, dejamos de actuar en fe, comenzamos a actuar en emociones, buscamos controlar las situaciones a través de nosotros mismos. 3. Si se empieza a justificar la desobediencia, cuando Samuel llega y Saúl lo recibe, lo arrepiente, ¿cierto? Y Saúl culpa al pueblo, culpa al mismo Samuel por llegar tarde y la presión del momento, de cómo se sentía agobiado. 4. La apariencia espiritual sustituye la comunión real con Dios. Saúl ofreció sacrificio, algo aparentemente espiritual. Hizo algo religioso, sin obediencia y fuera del orden de Dios. 5. Se pierde la sensibilidad espiritual. Comienza tolerando una pequeña desobediencia, luego pierde la convicción y finalmente cae en pecado. A veces las pequeñas desobediencias traen grandes consecuencias, que es lo que le pasó a Saúl. Saúl perdió mucho por una pequeña desobediencia, no esperar. El pecado comienza pequeño, pero termina grande. Igual como las mentiras, ¿cierto? Una tapa a la otra. El éxito externo no garantiza una salud espiritual. Yo puedo tener un buen trabajo, un buen pasar, pero quizás mi comunión con Dios es mala. Saúl era rey, pero espiritualmente estaba debilitado. No sirvió para guiar al pueblo. El pueblo quería un rey, quería igual a los demás pueblos. Quería a alguien visible, lo querían ver, ese es mi rey, ¿cierto? Pero no. Una persona puede verse exteriormente grande, pero puede estar vacía interiormente. En conclusión, el fracaso espiritual no sucede de un día para otro. Comienza cuando dejamos de confiar en Dios, dejamos de obedecer a Dios y dejamos de actuar en medio de la fe. Esta historia nos advierte de la presión, que la presión jamás reemplaza a la obediencia a Dios. Pero para que no quedemos tristes, Dios no es un Dios de fracasos ni de derrotas. 1 Samuel 14:23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Quién lo salvó? Jehová. No fue el hombre, no fue Saúl. Fue Dios. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú una vez más nos recuerdas, Señor, que tú eres grande y poderoso. Yo puedo tener mucho, pero quizás no tengo nada. Y Saúl, Señor, es un ejemplo de aquello. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos reconocerte como Dios, como Salvador. Que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, que aprendamos a esperar, Señor, en las situaciones, Señor, adversas. Que tú tomes el control de aquello. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos ayudes, Señor, en esta semana que comienza. Podamos, Señor, ser guiados por ti y que nos mantengamos, Señor, en la palabra, en la oración, Señor, y en la comunión con los santos. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes, que nos bendigas cada día. Amén.